Hola, soy Lorena Tarés y os voy a explicar cómo determinar experimentalmente el calor específico y el calor latente de fusión de diferentes sustancias utilizando el método de las mezclas. Como ya sabéis, las sustancias cuando reciben un cierto calor aumentan su temperatura. Este aumento de temperatura depende, por un lado, de la cantidad de calor que reciban y por otro lado, de la sustancia de que se trate. Por ejemplo, en una playa, tanto la arena como el mar reciben la misma cantidad de calor del sol por unidad de masa, pero el efecto de este calor es muy diferente en una y en otra. La arena aumenta su temperatura mucho, mientras que el agua la aumenta mucho menos. El agua necesita una gran cantidad de calor para aumentar su temperatura. Por lo tanto, el aire que se encuentra próximo a la arena se calienta mucho y disminuye su densidad ascendiendo y siendo reemplazado por el aire próximo al agua. Así pues, se generan unas corrientes que conocemos como brisa marina. Vamos a pasar ahora a algunos conceptos importantes. La capacidad calorífica es la energía necesaria para provocar un aumento de temperatura en una cierta sustancia. Es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia y si la dividimos por la cantidad de materia, por su masa, obtendríamos el denominado calor específico de esa sustancia. Energía necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de esa sustancia. Así pues, unas posibles unidades del calor específico serían julios partido gramo y Kelvin. En el numerador podríamos tener julios o calorías, siempre recordando que una caloría son 4,18 julios, y podríamos referir esta energía a gramos o kilos, y en lugar de Kelvin podríamos utilizar también grados Celsius, ya que es exactamente igual aumentar la temperatura en 1 grado Kelvin o aumentarla en 1 grado Celsius. Si multiplicamos estas unidades por gramo y por Kelvin obtendríamos julios, o lo que es lo mismo, para hallar el calor cedido o ganado por una sustancia, tendríamos que multiplicar la masa de esa sustancia por su calor específico por el incremento de temperatura que ésta sufre. Recordad este producto ya que vamos a utilizar esta expresión más adelante. Os decía antes que el agua necesita una gran cantidad de calor para aumentar su temperatura. Este es el dato, el calor específico del agua es 1 caloría partido gramo y grado, o lo que es lo mismo 4,18 julios partido gramo y grado. Vamos a pasar ahora a la metodología. Nosotros en el laboratorio empleamos el método de las mezclas para cualquier determinación. En el método de las mezclas utilizamos este instrumento que veis aquí, esto es un calorímetro, y como veis es un recipiente cuyas paredes aíslan térmicamente el interior del exterior, de modo que una vez tapado con esta tapa de goma podemos asegurar que no hay intercambio térmico entre cualquier sustancia en el interior del calorímetro y los alrededores. El método de las mezclas consiste, como su nombre indica, en mezclar dos fluidos diferentes en el interior del calorímetro. Por un lado un fluido frío que designamos con un subíndice 1 y por otro lado un fluido caliente designado con un subíndice 2. Cada uno de ellos con su masa, su calor específico y una temperatura inicial, T1 inferior a T2. Después de un cierto tiempo en el interior del calorímetro se alcanza la denominada T o temperatura de equilibrio. Puesto que suponemos que el calorímetro es un sistema aislado, podemos afirmar que todo el calor ganado por las sustancias que se calientan es igual a todo el calor cedido por las sustancias que se enfrían. Si sustituimos cada uno de los dos términos por la expresión que teníamos en la transparencia anterior, nos quedaría esta expresión de aquí, donde si conocemos las dos masas y todas las temperaturas y el calor específico de una de las dos sustancias, podríamos hallar muy fácilmente el calor específico de la otra. Sin embargo, será necesario tener en cuenta un factor más, que es la contribución del calorímetro, puesto que el calorímetro también va a tomar parte en este intercambio de calor. El considerar si el calorímetro cede o absorbe calor depende de la metodología que se utilice. En nuestro caso, lo que hacemos es introducir el fluido caliente en el interior del calorímetro y suponer que se alcanza el equilibrio térmico entre ambos, de modo que después, al añadir el fluido frío, tanto el calorímetro como el fluido caliente sufren un descenso de temperatura. Así pues, tanto el calorímetro como el fluido caliente estarán cediendo calor que gana el fluido frío para calentarse. En toda esta expresión que tenéis aquí, necesitaríamos hallar el calor específico del calorímetro antes de determinar el calor específico de cualquier
otra sustancia. Para hallar el calor específico del calorímetro, C sub C, necesitaríamos hacer lo que se conoce como la calibración del calorímetro, que es realizar todo el experimento utilizando dos fluidos de calor específico conocido, en nuestro caso agua caliente y agua fría. Esa sería la primera parte de la experimentación. Y una vez conocido C sub C, podríamos determinar el calor específico de cualquier otra sustancia, en nuestro caso mezclándola con agua caliente. Como veis, así determinamos el calor específico del aceite y del etanol. Para el análisis de los resultados tenéis que tener en cuenta varias cosas. La primera es que el calor específico siempre es positivo. Recordad que el calor específico es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado, por lo tanto no tiene sentido hablar de calores específicos negativos. También hay que tener en cuenta que el calor específico del calorímetro va a dar un valor bastante pequeño y a veces, debido a errores experimentales, se obtendrán valores negativos que por supuesto tendremos que desechar. Por último, tened en cuenta que el calor específico del aceite y del etanol van a ser menores que el del agua. Como decíamos antes, el agua necesita mucho calor para aumentar su temperatura, por eso es un regulador térmico. Pasamos ahora a la segunda parte del experimento, donde determinamos el calor latente de fusión del hielo. Este calor es el calor necesario para que se produzca la fusión del hielo. Se le llama latente porque esta palabra significa escondido y porque no provoca un aumento de temperatura. Cuando tenemos hielo a 0 grados, todo el calor que aportemos a ese hielo se va a invertir en la fusión del hielo y no va a haber un aumento de temperatura. Vamos a obtener agua a 0 grados. El calor latente se puede expresar en su forma extensiva, Q sub F, donde las unidades serían simplemente energía, o en su forma intensiva, L sub F, refiriéndolo a la masa de hielo que se ha fundido. El procedimiento experimental sería muy similar. Estaríamos mezclando masa de hielo, que suponemos se encuentra a 0 grados, con agua caliente, y después de un cierto tiempo se alcanzaría la temperatura de equilibrio. Suponemos de nuevo lo mismo, que el calor ganado por todas las sustancias que se calientan es igual al calor cedido por todas las sustancias que se enfrían, y tendríamos en principio la misma expresión que teníamos antes, donde deberíamos añadir el factor Q sub F. ¿Por qué? Porque ahora todo el calor cedido por el agua caliente y por el calorímetro se va a invertir en dos procesos. Por un lado la fusión del hielo y por otro lado el calentamiento del agua que proviene de ese hielo. Así pues, tened en cuenta que M sub 1 equivaldrá a la masa de hielo M sub H. Aquí tenéis la misma expresión donde Q sub F se ha sustituido por la masa de hielo multiplicada por L sub F. Al manipular hielo tendremos que tener en cuenta dos precauciones. La primera es que hay que secarlo antes de introducirlo en el calorímetro. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos que introducimos una cierta masa de hielo, no una cierta masa de agua y hielo. Y además no lo pesaremos antes de introducirlo en el calorímetro, porque mientras lo pesamos se fundirá y tenemos que pensar en que estamos introduciendo solamente una masa de hielo. Lo que haremos será tarar el calorímetro justo antes de poner el hielo y pesarlo después de añadir el hielo para poder hallar M sub H por diferencia. El resultado que se obtiene de este experimento es más o menos unas 80 calorías por gramo de hielo. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención.